Buenas noches, mis estimadas hermanas, hermanos y amigos, familia de este ministerio internacional, tomando mi nación. Qué bendición que tenemos de poder compartir con ustedes esta noche el último programa, estimadas hermanas, hermanos, de la serie Año 2026. Año de buenas nuevas. Ahora termina esta serie, clausuramos esta noche, pero el próximo martes iniciaremos la Cumbre Mundial de Oración, que transmitiremos las noches de los martes y de los jueves. Y el sábado recordamos que tenemos siempre el programa Oración Matutina y también altar familiar de noche. Así que los invitamos cordialmente a todo nuestro programa, porque el Ministerio Internacional Tomando Mi Nación no solo fomenta la unidad entre el cuerpo de Cristo, las iglesias, la federación, el concilio, los ministerios evangélicos, también tiene su departamento de capacitación para darnos enseñanzas exquisitas que realmente son banquetes espirituales y que tanto bien nos hacen. Así que siempre le invitamos para que puedan compartir con nosotros las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta noche concluimos la serie El diseño eterno de Dios para la redención de la humanidad. Y el tema que escogí es el origen de la redención. ¿Cuál es el origen de la redención? Esto vamos a analizar esta noche. Ya yo estoy seguro que usted sabe que el origen de la redención es el amor de Dios. Iniciamos analizando el significado de la palabra redención. Redención es un término bíblico y teológico que significa rescatar, liberar o comprar de nuevo pagando un precio, con el fin de restaurar aquello que estaba perdido, esclavizado o condenado. Veamos primeramente el significado bíblico. En la Biblia, redención implica tres elementos inseparables. Una condición de esclavitud. El ser humano está esclavizado por el pecado, la culpa y la muerte, entendida como muerte espiritual. Pero hay un precio que ha sido pagado y no fue pagado con oro ni plata, sino este precio fue pagado con la vida y la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Veamos por qué propósito tuvo esta liberación.
es no solo para ser libres de las consecuencias del pecado, sino para volver a Dios y vivir conforme a su voluntad, que es agradable y que es perfecta, afirma la palabra del Señor. Veamos entonces el significado de la palabra redención en la Escritura, en los idiomas bíblicos. Hebreo, me excusen si no lo pronuncio correctamente, pero dice algo así, Gahal, que significa rescatar a un familiar, liberar a alguien pagando el precio correspondiente. En griego significa apolitrosis, o sea, liberación mediante el pago de un rescate. Esto muestra que la redención es un acto legal, relacional y espiritual. Ahora algunos se preguntarán, ¿pero qué significa que la redención es un acto legal, relacional y espiritual? Estimadas hermanas, hermanos, amigos, la expresión, la redención es un acto legal, relacional y espiritual, describe la redención bíblica de manera integral, mostrando que la obra de Cristo actúa en tres dimensiones inseparables de la vida humana delante de Dios. Veamos de analizar la redención es un acto legal. Tiene que ver con la justicia y la ley de Dios. El pecado produjo una deuda legal y una condenación justa. Leamos a tal propósito la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Y lo leemos siempre con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También en Romanos capítulo 6, versículo 23, leemos: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por ofrecernos la vida eterna. Porque en la cruz el Señor Jesucristo pagó el precio de rescate con su propia sangre inocente. Dios declara al creyente justificado, es decir, legalmente absuelto. ¿Cuál es el resultado? El acta de cargos es cancelada por el mismísimo Dios. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo, que ha recibido al Señor Jesús como su único, suficiente y personal Salvador.
Veamos ahora de analizar que la redención es un acto relacional. Tiene que ver con la restauración de la relación entre Dios y el ser humano. El pecado rompió la comunión con Dios. La redención no solo perdona, sino que reconcilia. El creyente deja de ser enemigo y pasa a ser hijo. ¿Cuál es el resultado? Se restaura la comunión, la identidad y la pertenencia al Padre. Gloria a Dios. Leamos, siempre con reverencia, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 11-13. Que dicen así: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor. La redención es un acto espiritual. Tiene que ver con la transformación interior operada por el Espíritu Santo. El ser humano estaba y está espiritualmente muerto hasta que no recibe al Señor Jesucristo como su único suficiente personal salvador. La redención produce un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo al corazón del creyente. ¿Cuál es el resultado? Vida nueva, libertad interior y capacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para resumir, legal significa Dios me declara justo. Gloria a Dios. Relacional, Dios me recibe como hijo. Espiritual, Dios me da vida nueva mediante su palabra y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estimadas hermanas, hermanos, amigos, la redención no es solo un cambio de estatus ante la ley divina, ni solo una emoción religiosa. Es una obra completa que satisface la justicia de Dios. Restaura la relación con el Padre y transforma al ser humano desde adentro. Gloria al Señor. Veamos la redención en Cristo según el Nuevo Testamento. Somos redimidos por la sangre de Cristo. Leamos epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Y dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según
la riqueza de su gracia. Aleluya. Entonces la redención nos libera del pecado y de la condenación. Seguimos leyendo la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nos restaura a una relación viva con Dios. Eso lo leemos en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo 5, el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La redención no es solo perdón, es restauración total. La redención es el acto por el cual Dios, mediante Jesucristo, paga el precio del pecado para liberar al ser humano y reconciliarlo consigo mismo. No es la redención una reacción improvisada de Dios frente al pecado humano. Es un diseño eterno concebido en el corazón del Padre, revelado en Cristo y aplicado por el Espíritu Santo. Estos pasajes nos permiten ver la redención como un plan completo. Amor, sacrificio, sangre, propósito eterno y reconciliación. Y ahora veamos el origen de la redención, el amor de Dios, que es el tema de esta noche. Y está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que seguimos leyendo con suma reverencia, porque este, estimadas hermanas, hermanos y amigos, es el versículo que todo los años es el más leído de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Veamos por qué el versículo de San Juan, capítulo 3, versículo 16, es el más leído de la Biblia. Efectivamente, ustedes lo pueden investigar tranquilamente, que Juan 3:16 es el versículo más leídos, más citados y más conocidos de la Biblia. ¿Por qué? Resume de manera clara, breve y profunda el mensaje central del Evangelio.
Su impacto se explica por varias razones convergentes. Resume todo el plan de salvación en una sola frase. En un solo versículo se presentan las grandes doctrinas cristianas. El amor de Dios. De tal manera amó Dios. La iniciativa divina que ha dado a su Hijo unigénito. La condición humana para que no se pierda. La respuesta requerida. Todo aquel que en él cree. La promesa eterna, vida eterna. Pocos textos bíblicos contienen tanto contenido teológico con tan pocas palabras. El versículo 16 de San Juan 3 es universal y comprensible. No requiere formación teológica previa. No está dirigido a un grupo étnico religioso específico, sino al mundo. Usa un lenguaje sencillo, directo y accesible. Presenta una invitación abierta. Todo aquel. Por eso puede ser entendido tanto por un niño como por un erudito. Este versículo apela al corazón antes que al intelecto. Comunica amor, esperanza y salvación. Temas que conectan con la necesidad más profunda del ser humano. Ser amado, ser perdonado, tener esperanza más allá de la muerte. Esto explica su uso frecuente en evangelismo, consejería y predicación. Ha sido históricamente promovido por la Iglesia a lo largo de los siglos. Ha sido memorizado y sigue siendo memorizado en escuelas dominicales. Ha sido citado en tratados evangelísticos. Ha sido proclamado en campaña misionera y medios masivos. Incluso fuera del ámbito eclesial, su referencia es reconocida culturalmente porque presenta una decisión personal clara. Juan 3:16 confronta al lector con una elección. Creer o no creer. Vida eterna o perdición. No es un versículo solo informativo, no. Es un versículo decisivo. Esto lo hace poderoso y memorable. Juan 3:16 es el versículo más leído de la Biblia, porque contiene el Evangelio completo en miniatura, el amor del Padre, el sacrificio del Hijo y la invitación a la fe que conduce a la vida eterna. Por esta razón se le ha llamado con justicia, como nos ha recordado esta mañana en la oración matutina nuestra amada pastora Grace Vallarino de Jetterlinich, es el corazón del Evangelio. Repítelo dentro de usted mismo. Juan 3:16 es el corazón del Evangelio.
Gloria a Dios y gracias, Pastora Grace, que esta mañana nos recordó este punto importantísimo. Que el Evangelio según San Juan 3 de 6 es el corazón del Evangelio. La redención nace en el amor de Dios, no en el mérito del ser humano. Dios ama al mundo caído y movido por ese amor, da a su Hijo. Aquí, estimadas hermanas, hermanos y amigos, se establece una verdad fundamental. La iniciativa de la salvación, de la redención, es divina. El amor precede al arrepentimiento. La fe es la respuesta humana al don de Dios. Tenemos un principio clave. La redención no comienza en la cruz. No. La redención comienza en el corazón del Padre. El precio de la redención, la sangre de Cristo. Como hemos leído Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Que lo aprendemos a memoria, estimadas hermanas, hermanos, para que nunca nos olvidemos que fuimos comprados a caro precio, la sangre inocente del Señor Jesucristo. La Escritura declara que la redención se obtiene por la sangre de Cristo, lo que implica un costo real y sacrificial. No fue simbólico ni superficial. La sangre habla de pago legal por el pecado. La sangre habla de perdón verdadero y completo. Y la sangre habla de gracia abundante, no limitada. Principio clave. La gracia es gratuita para nosotros, pero costosa, muy costosa para Dios. La prueba del amor redentor. Cristo murió por nosotros pecadores. Leamos con toda reverencia el pasaje de Romano capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó que el ser humano cambiara para amarlo. No. Cristo murió cuando aún éramos pecadores. Esto rompe toda lógica humana de merecimiento y establece la lógica del reino. Amor de Dios antes del cambio. Cruz antes de la transformación. Principio clave, la cruz no es recompensa para los justos. La cruz es rescate para los perdidos. El diseño eterno de la redención. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, los leemos con reverencia. Sabiendo que fuesteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Gloria a Dios. Cristo no fue un plan de emergencia. Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto afirma que la redención es parte del propósito eterno de Dios. El sacrificio de Cristo estaba previsto antes de la creación. Nuestra salvación descansa en la soberanía divina, no en la improvisación. Principios claves: antes que existiera el pecado, ya existía el Redentor. ¿Cuál es el resultado de la redención? Es la reconciliación con Dios. Leamos a tal propósito la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La obra redentora culmina en la reconciliación. Dios en Cristo restaura la relación rota con la humanidad y no imputa los pecados a quienes están en él. La redención no solo nos libra del juicio, sino que nos devuelve la comunión con Dios. Por eso que ahora podemos decirle al Creador: Abba, 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 que significa Padre. Nos confía el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Lo leemos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Se refiere a la obra que los creyentes han recibido para hacer y al mensaje que declaran. Puedes tener una relación restaurada con Dios por medio de Jesús. El ministerio de la reconciliación implica la proclamación del Evangelio y su garantía de que el perdón del pecado está disponible en el Señor Jesucristo. El pecado nos impide tener una relación con Dios, pero el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz hizo expiación por el pecado y trajo armonía a la relación de la humanidad con él. Leamos libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo. Jesús nos reconcilió con Dios. Ahora podemos proclamar que la gente se puede arrepentir de su pecado y volver a estar bien con Dios mediante la fe en Jesús. Leamos la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dios, estimadas hermanas, hermanos, nos envía como embajadores del reino. Leamos la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Siempre con reverencia. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Principio clave. Los redimidos no solo son salvados, son enviados. El diseño de Dios para la redención es perfecto y completo. Nace en el amor. Lo hemos visto en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Se paga el precio con sangre. El precio de rescate lo pagó el Señor Jesucristo con su sangre inocente. Efesios capítulo 1, versículo 7. Se demuestra el amor de Dios en la cruz, porque dice Romanos 5 y 8, que mientras nosotros éramos pecadores, Cristo se adelantó y ha muerto por nosotros. No esperó que cambiáramos de vida para después morir, no, lo hizo antes. Fue establecido desde la eternidad. Esto era un plan que Dios ya había preparado de antemano, según lo que dice la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Y produce esta salvación, esta redención maravillosa, reconciliación y misión, según segunda Corintios capítulo 5, versículo 19. Estimadas hermanas, hermanos, la pregunta final no es si Dios ha diseñado la redención, sino hemos respondido con fe y vivimos como reconciliados y enviados. Ustedes conocerán la respuesta. Solo Dios sabe. Nuestro corazón lo conoce Él profundamente. Así que, mis estimadas hermanas, hermanos y amigos, es importante recordar las 4 leyes o llaves espirituales. Todos han pecado y están destituidos de Dios. El salario o la paga del pecado es la muerte, entendida como muerte eterna, una muerte de separación de Dios para siempre. No se puede morir en esta condición, porque entonces en lugar de estar
en el paraíso de Dios, en lugar de estar en la nueva Jerusalén de las calles de oro, estaremos en el infierno primeramente y después en el lago de azufre. Todo en pecado, son privados de la gloria de Dios, salario de pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro mediador en la tierra, ni fuera de la tierra. El único mediador, el único nombre que ha sido dado, que es nuestro mediador, el Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo abiertamente a sus discípulos. Yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie. Y si Jesús dijo nadie, es nadie, pues. Jesús no era bipolar. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Ay, Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestro pecado. Hemos nacido ya pecadores. Hemos heredado el pecado de los primeros seres, Adán y Eva. Entonces, el Señor nos ofrece la salvación en Cristo Jesús. No hay otra manera. No es por obra para que nadie se gloríe. Amén. No es Gloria a porque Dios. uno pertenece a una u otra iglesia. No. La salvación viene con una decisión personal. Uno tiene que decidir por sí mismo. No puedes decidir uno por su señora madre, tampoco por su señor padre, tampoco por los hijos y tampoco por todo el parentesco o los conocidos, los amigos, lo que sea. Cada uno tiene su responsabilidad. Jesús murió por todos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os hará libre, seréis verdaderamente libres. Entonces, estimadas hermanas, hermanos y amigos, nos unimos en oración y vamos a hacer un llamado a alguien que pueden estar en las redes sociales de Facebook Live o también de YouTube y lo invitamos a repetir esta oración de entrega diciendo lo siguiente. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias que una vez más me llamas al arrepentimiento. Te doy gracias que conozco que el Señor Jesús, con su vida y su sangre, me ofrece la salvación, la vida eterna. Así que decido de recibirlo y lo invito a entrar en mi vida ahora mismo y que escriba mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado mi nombre, porque quiero, Padre, estar en comunión contigo. Creo que tú me has creado con propósitos y el más importante es aquel que yo pueda recibir la identidad de hijo tuyo y estar en comunión contigo, estar en comunión con Jesús y con el Espíritu Santo y con toda la hermandad
que compone el cuerpo de Cristo en la tierra. Te doy gracias por recibirme y te pido que me ayude en mi camino cristiano, que pueda conseguir un discipulado de sana doctrina. Y de mi parte, quiero serte fiel hasta la muerte. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En el cielo hay fiesta, que seguirá habiendo fiesta, porque este mensaje queda colgado en la red social de Facebook Live y también YouTube del Ministerio Internacional Tomando mi Nación. Y también en las páginas o perfiles Facebook de todos los amigos y hermanos que quieren compartirlo. Esto es importante, divulgar este conocimiento, que Dios nos amó tanto, como dice el versículo de oro de la Biblia, que dio su Hijo unigénito, para que todos, cualquiera que cree en Él, tenga vida eterna y una vida abundante ya aquí en la tierra, como un anticipo del gozo eterno. Así que mis estimadas hermanas, hermanos y amigos que nos siguen en la red social de Facebook Live, los invitamos el próximo martes, jueves y sábado de madrugada y de noche, recordando que en este momento cerramos la campaña 2026, año de buenas nuevas, y que el día martes iniciaremos con la campaña Cumbre Mundial de Oración, donde oraremos por los 198 países adscritos en la ONU y terminaremos esta gloriosa actividad el día 19 de marzo en El Salvador. Ahí en la iglesia El Camino de nuestro amado pastor doctor Mauricio Navas en la ciudad de El Salvador. Ahí, estimadas hermanas, hermanos, terminaremos la cumbre mundial de oración y asistiremos con todo el gozo del Señor a los 3 días de Tomando mi Nación. Recordemos que el día sábado se hará, el día viernes se harán actividades como tomar territorio por tierra, por agua y por mar, por cielo, con los aviones. Y el día siguiente, el sábado, en la tarde, habrá un evento magno en una plaza enorme y ahí será la clausura de los 3 días de Tomando mi Nación. Los invitamos que ustedes también viajen con nosotros y disfruten de las bendiciones del Señor en este evento tan importante. Más informaciones le podrá dar a su momento débito el apóstol Carlos Siu, que hoy ha sido ausente por compromisos familiares, pero el día martes regresará, como siempre, a dirigir el programa de Tomando mi Nación. Así que nos despedimos con las hermanas, hermanos y amigos de las redes sociales y quedamos un momento con los hermanos que están conectados con la plataforma Zoom.
Que el Señor le bendiga grande, rica, poderosamente. Y le enviamos un abrazo de oso que simboliza el abrazo del Padre con cada uno de ustedes. Así que, estimadas hermanas, hermano y amigo, hasta la próxima. Esperemos que sea el martes de noche.